El día de hoy vamos a explicar cómo construir un mapa conceptual. Pero antes de comenzar, vamos a definir qué es un mapa conceptual. Son organizadores gráficos que permiten establecer relaciones entre los contenidos, nos dicen los dos grandes investigadores que son Novak y Gowin. Permiten también una visión integral de los contenidos, por ello facilita el aprendizaje y permite organizar el pensamiento del sujeto que aprende. De esa forma, puede también resumir áreas de estudio. ¿Cuáles son las ventajas de un mapa conceptual? Facilita una rápida visualización de los contenidos del aprendizaje, favorecen el recuerdo y el aprendizaje de manera organizada y jerarquizada, permite detectar de forma rápida los conceptos claves de un tema, como también sirven de modelo para poder elaborar otros mapas conceptuales de otros temas o contenidos de aprendizaje. Permite que el alumno pueda explorar sus conocimientos previos para integrar la nueva información que aprendió. Ahora bien, ¿qué debemos tener en cuenta para elaborar un mapa conceptual? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las lecturas. No es suficiente con una lectura, como podrán ver. Tenemos acá por lo menos mínimo 3 tipos de lectura. Una lectura general, exploratoria para saber de qué trata el tema. Una de indagación, donde yo pregunto aquellas ideas que no comprendo o aquellos conceptos que no comprendo y entonces busco el significado. Y una tercera lectura que es la de comprensión. Allí estoy en condiciones de subrayar justamente cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias de un texto. Recordar que las ideas principales de un texto no se encuentran en todos los párrafos, ¿sí? Hay en párrafos que no hay ideas principales sino secundarias. Por ello es fundamental poder detectar cuáles son estas ideas principales. Cuando hacemos estos 2 pasos vamos a un tercero que en realidad terminamos de sistematizar toda la información que tenemos. Ahora bien, ¿cómo seguimos? Ya tenemos la lectura realizada, ya tenemos las ideas principales. Bueno, ahora tenemos que tener en cuenta cuáles son los elementos que necesitamos para la elaboración de nuestro mapa conceptual. Como ven, tenemos de un lado conceptos, proposiciones y nexos o palabras enlaces, y por el otro lado tenemos rectángulos o elipses y también una recta. Bien, estos son los elementos que nosotros vamos a relacionar, pero antes de eso vamos a explicar qué función cumplen cada uno de ellos dentro del mapa conceptual. Bien, ¿qué son los conceptos? Son palabras que transmiten una idea general de cosas, situaciones, fenómenos y emociones. Eso va a depender del texto, de qué me está informando ese texto. ¿Qué son las proposiciones? Son frases que afirman o niegan algo sobre un sujeto. Y los nexos. Los nexos o palabras enlace expresan el tipo de relación que se establece entre conceptos y proposiciones. Luego tenemos las figuras, como dijimos, que pueden ser elipses o rectángulos y sirven para resaltar los conceptos y las proposiciones. Y por último tenemos las líneas rectas, que se utilizan para unir conceptos y proposiciones. Fíjense la diferencia que hay entre lo que es una línea. Las líneas rectas unen conceptos y proposiciones y los nexos
establecen relaciones. Bien, continuamos. Vamos a explicar acá justamente el nivel de jerarquización de los conceptos. Este nivel de jerarquización de los conceptos lo explica Ausubel, que es el investigador del aprendizaje significativo y que conforman junto con Novak y Gowin un equipo de investigación. Bien, él dice que hay conceptos que son supraordinados y que son los más generales e incluyen a los demás. Por supuesto, estos tipos de conceptos supraordinados son los de mayor nivel de jerarquía. Luego están los coordinados. Los conceptos coordinados tienen el mismo nivel de jerarquía, ¿sí? Y por último están los conceptos subordinados, que son todos aquellos conceptos que se encuentran incluidos en los niveles anteriores, ya sea el coordinado y el supraordinado. Y es, por supuesto, los de menor jerarquía. Del otro lado de la pantalla, ustedes están viendo frutas, que justamente tienen que ver con un ejemplo para que se pueda comprender mejor. Como un concepto supraordinado que es el mayor nivel de jerarquía son las frutas, ¿sí? Acá tenemos el concepto de frutas y dentro de frutas entran todas las variedades de frutas que conocemos. En las coordinadas dijimos que se refieren a aquellos conceptos con igualdad de jerarquía. Por eso estamos viendo 3 manzanas que son, las 3 son manzanas, pero son diferentes, ¿sí? Una es roja, otra es amarilla y otra es verde. Están incluidos dentro del concepto frutas. Y por último tenemos los conceptos subordinados, donde tenemos por separada las manzanas rojas por un lado, las manzanas verdes por otro. Pero ambas manzanas están incluidas dentro del concepto de mayor jerarquía, que son frutas. De esta manera es como nosotros tenemos que pensar la jerarquización de los conceptos que disponemos en nuestros textos. Elementos para tener en cuenta en la elaboración del mapa conceptual. Hay que realizar una selección de palabras clave que hagan referencia a los conceptos más significativos. Nosotros al principio hice referencia de ideas principales. Las ideas principales por lo general son unas frases. Por lo tanto, tengo que buscar, ¿sí?, seleccionar palabras que engloben a toda esa idea principal, ¿sí? Pueden ser 3 o 4 conceptos, pueden ser proposiciones, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esa selección de conceptos, tenemos que agrupar, ordenar y distribuir según el orden jerárquico, de tal forma que el concepto más general se localice en la parte superior del gráfico y las demás por debajo, ¿sí? Es lo mismo que recién hicimos con el tema de las frutas. El concepto fruta es el máximo nivel de jerarquía. Bien. Y tenemos que también tener en cuenta que las palabras clave se unen por líneas rectas, como ya mencionamos, que tienen una palabra enlace o nexos y que sirven para relacionar justamente los conceptos y establecer el tipo de relación entre ambos. A este conjunto se los llama proposición según Ontoria. Bien, nosotros acá vemos ya un mapa conceptual donde podemos apreciar con una cruz aquellas frases que no corresponden porque exceden el número de conceptos y de proposiciones. Solamente se señalaron 2
pero queda para que ustedes lo seleccionen también y puedan identificar que no todos los rectángulos están bien. Podemos ver, por un lado, cuáles son los nexos, cuáles son los conceptos y cuáles son las rectas y cuáles son los rectángulos. Es decir, acá estamos viendo cómo se deberían distribuir cada uno de estos elementos en la elaboración misma del mapa conceptual. Por el otro lado, estamos viendo los niveles de jerarquía que tienen los conceptos. Y en este caso tenemos solamente 3 niveles de jerarquía. Se pueden tener infinitos números, eso no importa. No importa que sea el mismo tema. Va a depender de cómo organice yo esa información, de qué cantidad de niveles de jerarquía tenga el mapa conceptual. Bueno, hasta acá hemos explicado en qué consiste el mapa conceptual y si ustedes tienen alguna duda, nos escribimos en el foro de consulta. Muchas gracias.